Hola, jóvenes. Bienvenidos a una sesión más del curso de física, física con F de fácil. Ahora te voy a presentar el movimiento parabólico de caída libre. Hablar de este movimiento es básicamente por su trayectoria y porque no se considera la resistencia del aire. Ahí podemos ver en imagen la trayectoria parabólica que experimenta el móvil. En esta imagen también podemos reconocer el movimiento parabólico de este móvil y en todo momento tiene una velocidad instantánea, la cual es una velocidad tangencial. Entonces podemos decir que el movimiento parabólico es aquel movimiento en que la trayectoria es una parábola. Este movimiento es frecuente en aquellos casos en que el proyectil se ve afectado por una aceleración constante. Dicha aceleración es la aceleración de la gravedad. Este movimiento parabólico se considera como un movimiento compuesto, formado por sus movimientos perpendiculares que se realizan al mismo tiempo. En este caso, el horizontal es el movimiento rectilíneo uniforme y el vertical es el movimiento vertical de caída libre. Como podemos ver en las imágenes o en la imagen, este móvil tiene acá una velocidad de lanzamiento y la trayectoria descrita por la curva azul nos permite reconocer la trayectoria parabólica. Y además, esta velocidad puedo yo descomponerla de tal manera que al tener sus componentes, yo le puedo hacer un análisis en el eje X y en el eje Y. Para este caso, por una descomposición rectangular, en base o en función a este ángulo de lanzamiento, hacia el costadito sería pues la velocidad inicial en el eje X, que en este caso sería equivalente a la velocidad de lanzamiento v sub 0 por el coseno del ángulo de lanzamiento. Y hacia el eje Y, la velocidad inicial en el eje Y sería v sub 0 por el seno del ángulo de lanzamiento. Por ejemplo, mire, tomemos como referencia el lanzamiento de un móvil con una rapidez de 50 metros por segundo con un ángulo de lanzamiento de 53 grados. A la hora que realizamos la descomposición, podemos reconocer que esa velocidad de 50 metros por segundo, ¿no? La magnitud, esa rapidez de 50 metros por segundo, si tiene un ángulo de disparo, un ángulo de inclinación de 53 grados, va a tener sus componentes en el eje X 30 metros por segundo y en el eje Y 40 metros por segundo. Claro, aquí lo hemos deducido por la descomposición en función al ángulo de lanzamiento. Pero también por un triángulo notable podemos reconocer que este v sub 0, cuya rapidez, cuyo valor es de 50 metros por segundo, lo descomponemos y tenemos los valores en el eje X y en el eje Y. Ahora, en el eje Y, la velocidad de lanzamiento ha sido de 40. ¿Y eso tiene algún sentido? ¿Tiene alguna relación con el tiempo de subida? Sí. Si ustedes recuerdan, si esta velocidad de lanzamiento ha sido de 40 metros por segundo, ¿no? Si verticalmente tiene una rapidez de 40 metros por segundo, usted recordará que en cada segundo, ¿qué sucede en cada segundo? Considerando la aceleración de la gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado, podemos reconocer que en cada segundo esta rapidez va a disminuir de 10 en 10. Si acá la rapidez ha sido de 40, aquí ha sido una rapidez de 40 metros por segundo, fácilmente podemos llegar a la conclusión que si se ha lanzado con 40, pasa un segundo, ya su rapidez ya no será 40, ahora su rapidez será 30. Pasa otro segundo, ya no será 30, será 20 metros por segundo. Pasa un segundo más, ya no será 20, será 10 metros por segundo. Y pasa un segundo más y justamente aquí ya su rapidez
Su rapidez sería igual a ¿cuánto? A 0, ¿sí o no? Claro. Profesor, entonces, en otras palabras, el análisis de manera vertical es aplicando nuestros conocimientos de movimiento vertical de caída libre. Así es. Profesor, y de bajada, cuando ya el móvil retorna al suelo, al nivel de referencia, simplemente va a ser el mismo, solo el mismo evento físico, pero con el detalle que la rapidez de abajo hacia arriba disminuye, pero ahora de bajada, esta rapidez aumenta. Se pueden dar cuenta entonces, mira, pasa un segundo, aquí arrancó con 0, para el tiempo 4, ¿qué va a pasar? Para el tiempo 4, de hecho que para el tiempo 4 llegó con rapidez 0, para el tiempo 5 sería rapidez 10, para el tiempo 6 tendría una rapidez 20, para el instante 7 segundos tendrá una velocidad, una rapidez de 30, y cuando retorne al suelo o al piso, para el instante 8 segundos, volverá a tener una rapidez de ¿cuánto? Volverá a tener una rapidez de impacto, ¿no? Estamos hablando de la rapidez vertical, llegará con una velocidad vertical cuya magnitud volverá a ser ¿cuánto? De 40 metros por segundo. Por lo tanto, cerebro, usted no debe olvidar que en el movimiento parabólico, nosotros podemos ver que es un movimiento compuesto, ya que desarrolla, o podemos analizar, dos movimientos en simultáneo, uno en el eje horizontal y otro en el eje vertical. En el eje vertical le vamos a aplicar movimiento vertical de caída libre, pero en el eje horizontal, papá lindo, lo que no debo olvidar es que en el eje horizontal yo le voy a aplicar MRU. Es decir, en el eje horizontal la velocidad va a permanecer constante. En el eje horizontal permanece constante. Allá, o sea, por ejemplo, aquí en este caso, en el eje horizontal resultó que la rapidez es 30 metros por segundo. Entonces si acá la rapidez es de 30 metros por segundo en el eje horizontal, eso no va a cambiar. Esta rapidez en el eje horizontal, es decir, en el eje X, esta rapidez será igual a ¿cuánto? A 30 metros por segundo. Profesor, ¿y en todo momento esta velocidad en el eje X seguirá siendo 30 metros por segundo? Así es. En otras palabras, el movimiento parabólico es un movimiento compuesto que puede ser estudiado en dos ejes, en el eje X y en el eje Y. En el eje Y le aplicas todo lo de movimiento vertical de caída libre, pero en el eje X le aplicamos el comportamiento, las leyes, las fórmulas del MRU. Ahora, gracias a este análisis, yo puedo reconocer en el eje horizontal un alcance horizontal. ¿Ya? En el eje horizontal yo puedo reconocer un alcance horizontal. Todo este alcance R, ¿no? Un alcance horizontal R, un alcance horizontal D. Aquí tenemos entonces nuestro alcance horizontal. Y obviamente, esto viene siendo nuestra altura máxima. Claro, profe, entonces esto recibirá el nombre de altura máxima, y lo que está, la distancia horizontal, esto se conoce con el nombre del alcance horizontal. ¿Ya? Alcance horizontal. Muy bien. En resumidas cuentas, en el movimiento parabólico, en el eje X MRU, en el eje Y, movimiento vertical de caída libre. ¿Hay altura máxima? Sí. ¿Hay alcance horizontal? También. Ahora, una observación muy importante es que en este punto máximo de alcance, es decir, en este punto donde llega a obtener o alcanzar su altura máxima, verticalmente la rapidez es 0, es decir, ya no hay velocidad vertical. Su velocidad vertical
es nula. La única velocidad que existe en ese momento es la componente horizontal. Ya no tenemos velocidad vertical aquí. ¿De acuerdo? Bacán. Listo. Continuamos entonces. Como te decía, en el eje X es 30 metros por segundo, en el eje Y 40 metros por segundo. ¿Cuáles son las ecuaciones que se manejan en el movimiento parabólico de caída libre? Mira, ¿cuáles son estas ecuaciones? De hecho, que estas ecuaciones son nuestras ecuaciones vectoriales. Como te decía, en el eje X se va a aplicar MRU y nosotros sabemos que la ecuación de posición es la posición final, es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en el eje X por el tiempo. Eso es en el eje X. Pero en el eje Y vamos a aplicar la aceleración de la gravedad, ¿no? Que sería como esta dirección, la dirección de la aceleración de la gravedad es hacia abajo, es decir, en el eje negativo del eje Y se colocará el signo, pues, o se reconocerá como menos G. De esa forma tenemos esta relación, ¿no? Es decir, estamos aplicando las mismas ecuaciones vectoriales que el movimiento vertical de caída libre. Sin embargo, tenemos nuestras ecuaciones escalares. Tenemos nuestras ecuaciones escalares, ahí está, en este movimiento parabólico. En el eje horizontal le aplicamos, pues, distancia, ¿no? Es igual a velocidad por tiempo, ya que estamos hablando de un MRU. Y en el eje Y le vamos a aplicar todas las fórmulas que conocemos para el movimiento vertical de caída libre. Acá. Ahora, hay situaciones especiales o precisas, específicas, que nos van a permitir poder resolver el problema de una manera más práctica. Por ejemplo, aquí tenemos todo el movimiento parabólico total. Aquí está la velocidad de lanzamiento, tengo mi componente en el eje X, mi componente en el eje Y. Si yo quiero saber cuánto es el tiempo de subida, es decir, cuánto tiempo tarda el móvil en llegar desde A hasta B, será igual a la velocidad de lanzamiento por el seno de alfa sobre la aceleración de la gravedad. Así de sencillo. La altura máxima con esta relación y el alcance horizontal con esta otra relación. Sin embargo, si tú no quieres utilizar ninguna de estas fórmulas, también tú lo que puedes hacer es agarrar esa rapidez, esa velocidad, y en función a un ángulo notable, reconocer la velocidad en el eje X y reconocer la velocidad inicial en el eje Y. Y conociendo, ¿no? Y con esos valores yo puedo deducir el tiempo de subida, el tiempo de bajada, que es igual al tiempo de subida. Puedo reconocer el tiempo total de A hasta C. Y con esos valores, con esos tiempos, yo puedo hallar fácilmente la altura máxima y el alcance horizontal. Es decir, no es requisito que tú te memorices esta formulita. Sin embargo, el que tiene buena memoria puede de frente aplicarlas y obtener el resultado y obviamente pues poder desarrollar exitosamente el problema. Ahora, sumado a este movimiento parabólico total, te cuento que hay otra formulita importante. Mira, otra formulita importante que la vamos a precisar aquí. Resulta de que si yo tengo este ángulo de lanzamiento y tengo la altura máxima y tengo el alcance horizontal, mira, se va a cumplir que lo siguiente, se va a cumplir que la tangente, mira, la tangente de quién, profesor, la tangente de este ángulo alfa, ahí está la tangente de este ángulo de lanzamiento, la tangente de este angulito alfa es igual a 4 veces h, o sea, 4 veces la altura máxima, y todo esto ¿sobre quién? Sobre el alcance horizontal, al cual lo voy a llamar D. Entonces esta es una fórmula, profesor, que me va a permitir obtener
de pronto el ángulo de lanzamiento, o si tengo el ángulo de lanzamiento y tengo la altura máxima, puedo hallar de frente el alcance horizontal. Claro que sí. En otras palabras, gracias a esta relación tú vas a poder trabajar, ¿no? Gracias a esta fórmula tú vas a poder trabajar o vas a poder relacionar la altura máxima con el alcance horizontal. Ahí está. Chévere. Y la yapita, profesor, mira, la yapita es la siguiente. También se va a cumplir lo siguiente, que si yo quiero hallar esta altura máxima es igual a g octavos t cuadrado. ¿Cómo, profesor? Sí, la altura máxima es igual, esta altura máxima es igual a g octavos t cuadrado. No me diga, profe, o sea que con esta formulita que usted me está dando, para este movimiento parabólico total, yo puedo determinar esa altura máxima con esta relación. Sí, g octavos t cuadrado. Con esta relación, tú también entonces puedes hallar toda esta altura máxima. Ay, ay, ay. Toda esta altura máxima se puede determinar comparando g octavos t cuadrado. El valor de la aceleración de la gravedad, que normalmente para el examen de admisión lo trabajan con 10, ¿no? 10 metros por segundo al cuadrado, sería 10 octavos t cuadrado. Profesor, pero la aceleración de la gravedad es 9,8. Claro, si te dan ese valor, si no te dicen nada, trabajas con la aceleración de la gravedad 9,8 metros por segundo al cuadrado, pero normalmente te dan, te condicionan y te dan el valor redondeado, es decir, trabajan con 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, papá. Entonces ahí tienes, mira, tu formulita para hallar el tiempo de subida, para hallar la altura máxima, ¿ya? Para hallar también el alcance horizontal. Y acá te acabo de dar una fórmula, un par de formulitas adicionales para que tú relaciones la altura máxima con la distancia en base a la tangente del ángulo de lanzamiento. Y además puedes hallar la altura máxima dividiendo g octavos por t cuadrado, ¿no? Es decir, el valor de la aceleración de la gravedad sobre 8 por el cuadrado del tiempo total del movimiento. Ojo que estas relaciones que te he dado es para un movimiento parabólico total. Tenemos otras propiedades. Mira, tenemos otras propiedades. Por ejemplo, acá tengo dos móviles que se lanzan con igual rapidez. Mira, ahí tienes velocidad 1 y velocidad 2, o la rapidez 1 y la rapidez 2 son iguales. Se va a cumplir que si los dos ángulos son complementarios, si los ángulos de lanzamiento son complementarios, es decir, si alfa y teta suman 90 grados, se cumple que el alcance horizontal de estos dos móviles son iguales. ¿Cómo, profesor? Si los dos móviles se lanzan con la misma rapidez y sus ángulos de lanzamiento suman 90 grados, es decir, son complementarios, se va a cumplir que el alcance horizontal de los dos móviles, ¿qué cosas son? Iguales. Bacán. Entonces, ya sabes qué cosa aplicar para esta situación. Y finalmente, cuando te dicen alcance máximo, mira, cuando el problema haga mención, haga referencia a un alcance horizontal máximo, no debes olvidar que el ángulo perfecto de lanzamiento, es decir, el ángulo que va a permitir que el móvil logre obtener un alcance máximo, ese ángulo de lanzamiento es ¿de cuánto? De 45 grados. Siempre que te digan alcance horizontal máximo, tú debes asumir que el ángulo de lanzamiento es de 45 grados. Chévere.
Espero que te haya gustado esta clase. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Seguimos, jóvenes, seguimos. Empezamos a resolver ahora los problemitas del tema de movimiento parabólico. ¿Ya? El movimiento parabólico. La primera pregunta de este movimiento parabólico, vamos a leerlo atentamente. Dice, desde el piso se lanza un cuerpo y describe un movimiento parabólico. Si el tiempo de vuelo fue de 12 segundos, hay la altura máxima en metros. Si el tiempo de vuelo fue de 12 segundos, hay la altura máxima en metros. Vamos a darle la solución respectiva. ¿Ya? Solución para la pregunta número 1, jóvenes. Si el tiempo de vuelo fue de 12 segundos, por lo tanto, el tiempo de subida será 6 segundos y el tiempo de bajada también será igual a ¿cuánto? A 6 segundos. Ya está. Chévere. Acá. Pero yo sé que en el eje Y se cumple movimiento vertical de caída libre. Por lo tanto, la altura, ¿a qué sería igual? A 5t cuadrado. Es decir, sería 5 por el cuadrado de los 6 segundos. Operamos, obviamente las unidades ya son respectivas en metros. Operamos y esto sale ¿cuánto? 6 al cuadrado 36 por 5. La altura máxima alcanzada será igual a ¿cuánto? A 180 metros. ¿Bacán? Esa sería la solución de la pregunta número 1. A ver, la pregunta número 12. Dice, una pelota de frontón es lanzada hacia la pared vertical, el cual está a 24 metros del punto de lanzamiento. Si la velocidad de lanzamiento está distribuida en el eje X y en el eje Y, sería sus componentes 8i más 20j, metros por segundos. Determine la altura h en metros en la cual la pelota impacta en la pared. Entonces ahí tenemos la pregunta. A continuación vamos a ver la solución para la pregunta número 12. Ahí tengo todos los datos. Esta velocidad de lanzamiento está expresado como 8i más 20j en metros por segundos. Acá tengo un alcance horizontal de 24, me están pidiendo ahí a la altura h. Ah, fácil, profe, yo hago el análisis en cada eje. Así es. Mira, si le hacemos el análisis en el eje X, yo sé que en el eje X, ¿qué cosa se aplica en el eje X? MRU. Y si se aplica MRU, ya tú sabes que ahí la distancia o alcance horizontal es la velocidad en el eje X por el tiempo. Entonces, a ver, ayúdame a reemplazar. ¿Cuánto es el valor de la distancia horizontal, cerebro? Esa distancia horizontal es 24. Igual a la velocidad en el eje X, que es 8. Ya tú sabes que eso le corresponde a lo que es el eje X. Esta es la velocidad inicial en el eje Y. Entonces la velocidad en el eje X es 8 y todo eso por el tiempo t. Es decir, mira, papá lindo, gracias a esta ecuación podemos hallar el tiempo. El tiempo que transcurrió o permaneció en el aire, el tiempo que permaneció en el aire es igual a ¿cuánto? A 3 segundos. Chévere. Profesor, y en el eje Y, mira, en el eje Y ya tú sabes que se aplica movimiento vertical de caída libre. Y ahí nosotros sabemos esta ecuación. El Y final es igual al Y inicial más menos velocidad inicial por tiempo menos 5t cuadrado. Oye, qué bacán, profesor. Esa es la ecuación que nosotros conocemos o manejamos en el eje vertical. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de eso? Oye, entonces aquí lo que haríamos es lo siguiente. Mira, fíjate. Este móvil, cuando está en el eje Y, ¿no es cierto, jóvenes, que cuando esté en el eje Y,
yo voy a aplicar la ecuación de posición que vimos en el tema de movimiento vertical de caída libre. Entonces, analiza, por favor. ¿No es cierto que el Y final, considerando que el piso es mi nivel de referencia y que el punto de lanzamiento es el origen de coordenadas, mi Y final no sería el H? Con respecto al piso, ¿en qué posición se va a encontrar aquí? Con respecto al piso, se va a encontrar en la posición H. ¿Esto a qué lo voy a igualar? A la posición inicial, profesor. ¿Pero cuál sería tu posición inicial? Si estás saliendo de este origen de coordenadas, tu posición inicial vertical sería 0. Ahora, la componente en el eje Y es positivo 20. Entonces acá sería positivo 20. El tiempo, ya lo has hallado, eso es 3. Menos 5 por el tiempo que es 3 al cuadrado. De aquí haces tu pequeño esfuerzo cerebral y la altura H buscada, ¿a qué sería igual, cerebrito? Sería 60 menos ¿cuánto? Menos 45. Estamos hablando de una altura H igual a ¿cuánto? A 15 metros. Y se acabó el asunto. Ahí está. Chévere. Ahí tienes la solución. Marcas tu clave y a celebrar tu ingreso. A ver, han pedido que resolvamos la 16. A ver, para la pregunta número 16, mis queridos alumnos, para esta pregunta 16, para esta preguntita 16, mira, para esta pregunta 16 vamos a leer con calma. Dice, un proyectil lanzado desde el punto a 10 metros, de una pared vertical, como se observa en la figura. Las componentes de su velocidad en el instante de lanzarse son velocidad en el eje X, 2 metros por segundo, y la velocidad en el eje Y, 3 metros por segundo. ¿A qué distancia de O choca con la pared? Acá. Vamos a darle solución a este problema. Ahí tenemos entonces los datos respectivos. Incluso, como habíamos señalado, hay una componente en el eje X y hay una componente de lanzamiento en el eje Y. Según el dato acá nos dice que esta distancia horizontal es 10 metros. Tenemos entonces los componentes, me está pidiendo a qué distancia de O logre el impacto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Fácil, profesor, aquí le hacemos el mismo análisis que en el problema anterior, en el eje X y en el eje Y. En el eje X nosotros ya sabemos que se aplica MRU. Mira, para esta pregunta 16, ¿ah? Se aplica MRU. Y si es MRU, ya sabemos que distancia es igual a velocidad por tiempo. Ah, entonces a reemplazar se ha dicho. ¿La distancia cuánto es? 10 metros. Eso será igual a la velocidad en el eje X, que es 2, por el tiempo t. De acá haces tu pequeño esfuerzo cerebral. ¿Y cuánto sería el tiempo? 5 segundos. Bacán. Profesor, ya tengo el tiempo. Sí, qué chévere, ya tenemos el tiempo. Ahora, le hacemos el análisis en el eje Y. Y en el eje Y es movimiento vertical de caída libre. Y ahí ya tú sabes que la posición final es igual a la posición inicial, más menos la velocidad inicial por el tiempo, menos 5t al cuadrado. Entonces, con un poquito de paciencia y buen humor, lo que hacemos es trabajar. Mira, la posición final. Ojo que mi punto de origen, de lanzamiento, es el origen de coordenadas. Aquí, de acá sale, y ese será para mí el origen de coordenadas. Entonces, el Y final, no sé. Yo no sé a qué distancia vertical se encuentra. No sé, entonces acá lo llamo Y. Si quiere lo llamamos H. ¿Ya? Si quiere lo llamamos de aquí hasta acá. Esto lo voy a llamar H. Entonces, esta altura H
¿A qué será igual? Su posición inicial. Si está saliendo desde el origen de coordenadas, acá sería 0. Su velocidad de lanzamiento vertical es hacia arriba, o sea que el signo será positivo. ¿Su valor cuánto es? De acuerdo al dato, dice que vale 13. Por el tiempo que tú has hallado, que es 5, menos 5 por quién, cerebro, por el cuadrado del tiempo, es decir, estamos hablando de 5 por quién, papalito. 5 por el 5 al cuadrado. Operamos, cerebro, y esto sale acá, ¿cuánto? Acá sale 15, menos 5 al cuadrado, 25 por 5, 125. 15 menos 125, este H nos va a salir menos 110 metros. Profesor, ¿salió negativo? ¿Está mal? No. Salió negativo significa, y está bien, significa que está por debajo de mi nivel de lanzamiento, ¿sí o no? Pero a mí me están pidiendo simplemente hallar a qué distancia de O, ¿no? ¿Cuál es la distancia que separa el punto O con el punto de choque? Por lo tanto, la respuesta sería que la altura o la distancia que te están pidiendo hallar será igual a ¿cuánto, jóvenes? Será igual a 110 metros. Eso. Facilito, física con F de fácil, futuro universitario. A ver, ahora han pedido la pregunta 21. Dice, de la figura A y B sub 0. Y yo puedo reconocer que en ese problema tengo altura que es 500 metros y tengo el alcance horizontal que es 2000 raíz de 3 metros. Me están pidiendo la velocidad de lanzamiento, B sub 0. Y el ángulo de inclinación, no lo conozco, en este caso es θ. Vamos a darle entonces solución a ese problemita. Ahí vamos, jóvenes. A ver, solución para la pregunta número 21. A ver, jóvenes, ahí va. Espero que sea la solución más práctica. Mira, observa lo siguiente. Nosotros sabemos, por teoría, yo te había dado una formulita mágica que decía que la tangente de este ángulo θ era 4 veces h sobre el alcance horizontal. O sea, loco, mira que tendríamos 4 veces ¿quién? La altura máxima, que es 500, sobre el alcance horizontal, que son 2000 raíz de 3. Ay. De acá, tangente de θ va a ser igual a 2000 sobre 2000 raíz de 3. O sea que tangente de θ te va a quedar 1 sobre raíz de 3. Entonces de ahí tu angulito reconoces que es ¿cuánto? 30 grados. Bacán. Ya tienes el ángulo de lanzamiento, 30 grados. Chévere. Oye, pero tú sabes que esta altura es igual a ¿qué? A 5t cuadrado. Entonces aquí tu cerebro deduce que el tiempo que tardó en bajar, o sea, el tiempo de bajada, ¿a qué sería igual tu tiempo de bajada? Al ojo, profe, ese tiempo de bajada es igual a 10 segundos. Chévere. Si el tiempo de bajada es igual a 10 segundos, ¿cuánto sería el tiempo total desde que sale hasta que regresa al suelo? Sería 20 segundos. Ay. Claro que, profe, ese tiempo total sería el doble. O sea, el tiempo en el aire sería 20 segundos. Bacán. Oye, si tú ahora haces el análisis en el eje X, tú sabes que la distancia es igual a la velocidad en el eje X por el tiempo. Entonces, ayúdame a reemplazar. La distancia, este alcance horizontal, ¿cuánto es? Eso es 2000 raíz de 3. Igual, la velocidad en el eje X, ya tú sabes que basado en el ángulo de lanzamiento, que vale 30 grados, este B sub 0 presentado, ¿no? ¿Cuál es la componente en el eje X? Sería B sub 0 por coseno de θ. Ay. O sea que sería el B sub 0, que es lo que quiero hallar, ¿por quién? Por el coseno del ángulo θ, por el coseno de 30. ¿Y cuánto es el coseno de 30 grados? El coseno es igual a raíz de 3 sobre 2. Repito,
Hacia acá sería el B sub 0 por el coseno de teta. Ahí está, mira, B sub 0 por el coseno de teta, la componente en el eje X, pero el teta vale 30 grados. El coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. Y todo eso por el tiempo total, desde que sale hasta que regresa al suelo, el tiempo total, ya tú sabes, cerebro, que es igual a 20 segundos. Y aquí haces tu pequeño esfuerzo cerebral, mira, raíz de 3 con raíz de 3 se va, él también se va, ¿no? Un cerito por aquí, un cerito por acá. Por lo tanto, la velocidad de lanzamiento es igual a ¿cuánto? A 200 metros por segundo. Y se acabó el asunto, señores. Esa sería la velocidad de lanzamiento. Simplemente buscas tu clave, marcas y a celebrar tu ingreso, futuro cachimbo molinero. A ver, nos han pedido la solución de la pregunta número 13. Dice, un móvil, mira, para esta pregunta número 13 nos dicen, un móvil, un proyectil es lanzado con una velocidad v sub 0, 12i más 8j. Hay en su posición en metros para el instante 3 segundos. Considere el origen de coordenadas, el punto de lanzamiento. Ojo, esto es muy importante. Considere, mira, considere el origen de coordenadas en el punto de lanzamiento. Entonces, nuestro punto de lanzamiento va a ser 0,0, es decir, 0 en X y 0 en Y. Entonces, tengo las velocidades en el eje X y en el eje Y, y me están pidiendo la posición para el instante 3 segundos. Solución para la pregunta número 13. Me están pidiendo las posiciones para el instante 3 segundos. Entonces, ahí vamos. Nosotros sabemos que en el eje X, la posición final, ¿a qué sería igual? A la posición inicial más la velocidad en el eje X por el tiempo t. Pero el dato nos dice que el origen es el punto de lanzamiento, ¿no? Ese que considere el punto de lanzamiento como mi punto de origen de coordenadas. Por lo tanto, la posición inicial, esto vale 0. La velocidad en el eje X vale 12. Por el tiempo que es 3, acá sería ¿cuánto? 36. O sea, esto sería 36 y metros, ¿no? Esto sería la posición en el eje X. Bacán. Ya tengo la posición en el eje X. Vamos a ver cuál sería la posición en el eje Y. Bueno, acá yo lo que tengo que recordar es que la posición final es igual a la posición inicial más menos velocidad inicial por el tiempo. Obviamente es una velocidad inicial en el eje Y, menos 5t cuadrado. Esta es la expresión vectorial de la ecuación de posición. Por lo tanto, señores, este Y final, que es lo que quiero determinar, ¿a qué será igual? La posición inicial, ya sabemos que el punto de lanzamiento es el origen de coordenadas, por lo tanto aquí es 0. Como te puedes dar cuenta, en el eje Y la velocidad de lanzamiento es positivo. ¿Cuánto vale eso? 8. Por el tiempo, pero me están diciendo para el instante 3. Menos 5 por el 3 al cuadrado. Acá nos lucimos, señores. ¿Cuánto sería acá? Estamos hablando de 24, ¿no es cierto? Acá sería 24. Y acá sería ¿cuánto? Acá sería 3 al cuadrado, 9 por 5, 45. Por lo tanto, jóvenes, ¿a qué sería igual? ¿A qué sería igual la posición? Estamos hablando de la posición menos 21J. ¿Por qué le pongo J? Porque eso ya le corresponde al eje Y. Ahí está. Chévere. ¿Cuál sería entonces nuestra respuesta, señores? Nuestra respuesta sería la ubicación, ¿no? La posición para el instante 3. La posición de ese móvil sería ¿qué cosa? 36 y, ¿qué más? Menos 21J. Ahí está.
metros. Eso sería la posición para el instante 3 segundos. ¿Bacán? Buscas tu clave, marcas tu respuesta, física con F de fácil con cerebro, y a festejar tu ingreso, papá lindo. Chévere. A pedido de ustedes, la pregunta 15. Dice, si el cuerpo mostrado tiene una rapidez inicial, si el cuerpo mostrado tiene una rapidez inicial de 20 metros por segundo, paralela al plano inclinado, ¿cuánto tiempo en segundos estará dicho cuerpo en el aire? Considere tangente de alfa 1/2. Uy, qué chévere, profesor. Física con F de fácil. Vamos a darle solución sencilla, práctica a este problema. Léelo bien, por favor. No se olvide que la tangente de alfa es igual a 1/2. Y la rapidez inicial es de 20 metros por segundo y que lo han lanzado o lo hemos lanzado, la dirección de esta velocidad es paralela a este plano inclinado. ¿De acuerdo? Acá. A ver, solución para la pregunta número 15. Tengo esta velocidad cuya dirección es paralela al plano inclinado. Me dice que la tangente de alfa es 1/2 y acá me dan un angulito de 37 grados. Mira, lo que yo hago para este tipo de problemas es lo siguiente. Esta velocidad, cuyo módulo es 20, me permite reconocer que tiene dos componentes. Uno en el eje X y otro en el eje Y. Traslado del angulito ya que el dato me dice que es paralelo, ¿no? Tiene que la misma dirección de ese plano inclinado. Entonces, gracias a este ángulo notable, yo puedo hallar la velocidad o la componente en el eje X, que sería ¿cuánto? ¿No es cierto que estamos hablando de esta velocidad, haría el papel de hipotenusa, aunque este cateto sería ¿cuánto? 5 por 4, este 4 por 4 sería 16, ¿no? Chévere. Y hacia arriba, Perú, sería la velocidad inicial de lanzamiento, me parece que sería 12, ¿no? Ahí está, 12 metros por segundo. Bacán. Entonces la velocidad en el eje X es 16 y en el eje Y la velocidad de lanzamiento, en el eje Y la velocidad inicial es 12 metros por segundo. Profesor, ¿y ahora qué hago? Mira, alucina que este móvil hace esto y llega hasta acá. De tal manera que cuando tengo este movimiento parabólico, agarro y cierro mi triangulito. Mira, cierro mi triangulito. Cierro mi triangulito. De tal manera que esta distancia que estoy dibujando, esto de aquí sería mi alcance horizontal, ¿no? O sea, esto sería mi distancia o mi alcance horizontal en este movimiento parabólico. Pero yo sé que en el eje X se aplica MRU, por lo tanto, la distancia es velocidad en el eje X por el tiempo. Si la velocidad en el eje X es 16 y el tiempo que estoy buscando lo llamo t, sería 16t. Oye, ¿qué va acá? Profesor, si esto vale 16t y conociendo que la tangente de alfa es 1/2, conociendo que la tangente de alfa es 1/2, si esto es 16t, ¿no es cierto, señores, que esta altura sería igual a 8t? Claro que, profesor, 8t entre 16t me va a dar tangente de alfa 1/2. Bacán. Entonces me aprovecho de esta situación y aplico en el eje Y lo siguiente. Aplico en el eje Y lo siguiente. Yo sé que la posición final es igual a la posición inicial más menos velocidad inicial por tiempo menos 5t cuadrado. Entonces digo lo siguiente. El Y final, cuando él regresa al piso, ¿no? Asumiendo que es el piso mi nivel de referencia, cuando llega al piso, esta posición final será 0. La posición inicial, considerando que el piso está, el eje de coordenadas, ¿no? En el piso está el origen de coordenadas del eje Y,
¿Cuál sería la posición inicial? De acá hasta acá. ¿De qué altura o a qué posición se encuentra? A 8t. Ahí está, chévere. Por otro lado, si la velocidad inicial en el eje Y ha sido hacia arriba el signo positivo. ¿Cuánto vale esa velocidad inicial en el eje Y? 12. Ahí está. Por el tiempo que estás buscando. Y todo esto menos 5t cuadrado. Bacán, cerebro. ¿No es cierto que de acá tengo 20t menos 5t cuadrado igual a 0? Esto pasa al otro lado. Voy a tener que 5t cuadrado va a ser igual a ¿quién? A 20t. Acá te luces, ¿no? Un t con un t se va. El tiempo buscado, por lo tanto, el instante, o el tiempo, perdón, el tiempo que tarda en llegar o regresar a la superficie, ¿no? El tiempo que va a tardar en hacer impacto en este otro plano inclinado, sería igual a ¿cuánto, cerebrito? Sería igual a 4 segundos. Y punto para Perú. Física con F de fácil, señores. Vamos, cachimbo. Tú puedes. Listo, mis queridos alumnos. Espero que te haya gustado la clase de movimiento parabólico. Será hasta una próxima oportunidad. Física con F de fácil con el profesor Cristian Ames aquí en AME Studio. Chau, bendiciones, cuídate.